Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el doctor David Watts Perez Reagan, Dave Smith y nuestro invitado especial Tommy Bates. Y Tommy, es un placer tenerte. Un placer estar aquí con Y usted. pastoreas, ¿cómo se llama la iglesia? Community Family Church en Independence, Kentucky. ¿Y el tiempo del servicio? El domingo a las 9, 10:45, 12:30 y 6 p.m. ¿Cuántos servicios tienen cada domingo? 4. ¿4? Dios, 4 servicios. Has tenido un día largo cuando termina el día, ¿no? Sí. Yo entro al servicio de la noche un poco cansado, pero el Señor siempre llega. Bueno, excelente. Sí. Probablemente estamos hablando de 1,000 y tantas personas. ¿De cuánta gente asiste? Sí, ¿Todos juntos? sí. Probablemente 2,000. ¿En serio? Sí. Muy bien. No entendí más. como me dijiste inicialmente. Probablemente hay 3,000 que deberían estar ahí. No estoy seguro cuántos si los reunimos a todos. Bueno, eso es fantástico. Estás empezando un programa para construir un nuevo edificio, ¿no? Sí. Nuestro nuevo santuario estará conectado a nuestras instalaciones. ¿Cuál será la capacidad? 1,640. Lo tienes todo calculado. Sí. Pero hemos hecho lo posible para tener pasillos más amplios y era por requisitos de la ciudad, pero también tenemos sillas que se doblan y las podemos poner en caso de tener una conferencia. Entiendo. Bueno, muy bien, muy bien. Oramos pues que siga avanzando y esperemos que quede pequeño. Sí. Pero maravilloso. ¿Tu iglesia está localizada exactamente dónde? 11875 Taylor Mill Road en Independence, Kentucky. ¿Y eso está muy cerca de Chattanooga? No, en Cincinnati. Perdón, Cincinnati, sí. Cincinnati, como a 18 millas al sur de Cincinnati. Bien. En área rural, No está cerca de Louisville. 75 millas. Bueno, qué bueno que estás aquí en la programación el día de hoy y obviamente hoy es una gran bendición que estés con nosotros. Lauren, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Se refiere a la habilidad del hombre o la falta de habilidad en lo que refiere al Espíritu Santo, por lo menos en lo que tiene que ver con cosas espirituales. Porque tengo el querer. Pablo acá está hablando de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad, pensando falsamente que como han venido a Cristo, son libres ahora para decir no al pecado. Ese es el modo incorrecto de ver la situación. El creyente no puede vivir para Dios por la fuerza de voluntad. La voluntad es definitivamente importante, sola no es suficiente. El creyente debe de ejercer su fe en Cristo y la cruz y hacerlo constantemente. Entonces tendrá la habilidad y fortaleza de decir sí a Cristo, que automáticamente dice no a las cosas del mundo. Pero efectuar el bien no lo alcanzo. Fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. Recuerdo que tiempo atrás escuché una dama predicadora y estoy seguro que es una mujer muy buena y ama a Dios supremamente, pero ella dijo, cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo, entonces Dios le da una fuerza de voluntad mayor a la que ha tenido antes. No es así. Eso es depender de la carne, y Él no puede tolerar la carne en ninguna capacidad. Y lo triste es que puedo decir que 90% de los cristianos en América y alrededor del mundo realmente están tratando de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Por medios de la fuerza de voluntad, así quieren vivir para Dios. Y la mayoría piensa exactamente
como esa señora pensó, que cuando son salvos tienen una fuerza de voluntad más fuerte de la que han tenido anteriormente. No, Él no quiere que dependamos de la fuerza de voluntad, Él quiere que dependamos del Espíritu de Dios y lo que el Señor hace con nosotros y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Ustedes tienen algún punto de vista al respecto? Creo que, bueno, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, lo hemos comparado a las resoluciones del año nuevo. La gente dice, bueno, este año yo voy Así a hacer es. ejercicio y voy a comer bien. Y usualmente unos días después, tal vez un mes después del año nuevo, ya violaron su resolución y así es como nuestro caminar espiritual es. A veces pensamos que yo voy a hacer una lista de estas cosas que voy a hacer y eso me va a dar a mí la victoria y el poder Pero sobre el todo es pecado. fuerza de voluntad. Todo depende de nuestra fuerza de voluntad sin depender del poder del Espíritu Santo. Ahora, permíteme decir algo. La voluntad es importante, no es que sea insignificante, es importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Sin embargo, lo que sucede en el corazón y en la vida del creyente, realmente Dios quiere que dependamos estrictamente, no en nuestra fuerza de voluntad, pero en lo que Él hizo por nosotros y hace por nosotros en la cruz del Calvario. Realmente es así de importante. Si usted trata de vivir para Dios por fuerza de voluntad, y bueno, antes quiero decir lo siguiente. Como mencioné, la voluntad es importante, pero la voluntad llega a tener una parte cuando realmente en el pasado, en algún momento del pasado, nuestra voluntad es que vamos a avanzar a la manera de Dios. Realmente vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, allí entra la voluntad. Y es muy importante porque así de importante es, ciertamente. Pero si nosotros pensamos que podemos vivir para Dios por y a través de la fuerza de voluntad, Dios nos da una voluntad más fuerte cuando la persona viene a ser salva que la que tiene antes de ser salva. Él no quiere que nosotros vivamos para Dios o que tratemos de vivir de esa manera. Él quiere que nosotros hagamos lo que Dios quiere que se lleve a cabo y que vivamos para Él como debemos, poniendo nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ustedes tienen algún otro punto de vista en ello? Yo creo que es exactamente correcto, hermano Swagger. Entender la carne es un tema muy difícil. A través de la escolaridad hay divisiones en el pensamiento, pero como yo lo puedo ver es que la carne es lo que Dios creó, es todo lo que tiene que ver con el hombre. Él nos creó carne y hueso. Fue su intención, de acuerdo a cómo lo puedo ver, al caminar con Adán y Eva en el huerto, instalar su naturaleza y carácter en esta carne que nosotros somos, incluyendo no solamente el cuerpo, sino el corazón, la mente, el espíritu, una página en blanco. Cuando el hombre peca, Dios se separa de él y la fuerza de corrupción de la naturaleza pecaminosa, de hecho, comienza a tomar el control del proceso de aprendizaje de la carne. Viene a corromper todo aspecto de la carne, al punto en Génesis 6 que los pensamientos del hombre solo están de continuo en el mal. Y esta es la naturaleza pecaminosa que corrompe lo que Dios creó, la mente, el corazón, el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuando venimos a Cristo, la naturaleza pecaminosa es callada y la naturaleza divina toma ese papel de renovar al hombre interior, día tras día, el corazón, el alma, el espíritu, la mente. Todo eso es un proceso continuo que, Repite eso otra vez. bueno, cuando el creyente llega a Cristo, la naturaleza pecaminosa es etiquetada o es puesta en una posición de ineficacia. Ya no puede corromper la carne como antes. Efectivamente. Sí, es la obra ineficaz, inútil y estática, de acuerdo a Romanos 6. Pero lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa, coincidiendo con los otros agentes del pecado, el mundo y el diablo, han corrompido la mente, el corazón, el centro del hombre, lo que Dios había creado. Y todo eso está contenido en la carne y descrito como la carne. Y ahora el proceso que le ha sucedido a la humanidad tiene que ser revertida.
Y el diseño de Dios es que la naturaleza pecaminosa quede callada y se implante la naturaleza divina, y Él comienza a limpiar y a renovar al hombre interior de todo, de toda De toda la carne. contaminación, todo aquello que viene a contaminar carne y espíritu. Ese es un proceso continuo. Aunque somos instantáneamente santificados, progresamos en la santificación, pero el hombre interior, su corazón está inclinado, y Pablo simplemente dice aquí que él sabe que el hombre interior está inclinado. Él está muy al tanto de eso. No está diciendo que no he nacido de nuevo. Ciertamente ha nacido de nuevo, tiene un deseo de vivir para Dios, y eso vino de Dios. Así es. Y esa es la experiencia del hombre nacido de nuevo. Pero el proceso que Dios nos ha dado, la provisión que Dios nos ha dado, es a la persona del Espíritu Santo que viene a obrar en este proceso. Comienza con la regeneración y comienza el proceso de renovación que continúa, pero solamente continúa mientras que yo permanezca siendo dependiente de lo que Dios ha provisto. Mientras que mi fe esté en Cristo, en quien Él es y lo que Él ha hecho, el poder del Espíritu Santo continúa esta renovación, continúa esta transformación continua de ser conformado a la imagen de Cristo. La carne no lo puede hacer. Y la carne impactada por la naturaleza pecaminosa, bueno, parte de esto es la voluntad. La voluntad, de hecho, está teñida. Gracias a Dios que Él pone en nosotros, de acuerdo a Filipenses 2:13, ambos el deseo y el poder para hacer su voluntad. Bueno, pero estoy yo llevando esto muy lejos, porque parece que Pablo, en algún momento cuando vino a Cristo, en el camino a Damasco, en algún momento de eso trató de vivir para Dios a través de la fuerza de voluntad, ¿no? Así es. Y hay toda evidencia Pero de él eso. dijo, ¿cómo hacerlo? Aquello que es bueno encuentro que no puedo. Correcto, pero él no está confundido. No, Ahora, no, entiendo que no. no, mire, el marco de tiempo que usted está viendo, si vemos el marco de tiempo, y vamos a tener que verlo después de la pausa, porque ya se nos acabó el marco de tiempo. Muy bien, entonces ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Muy bien, estoy correcto al decir que la gran mayoría del mundo de la iglesia, y realmente es todo lo que conocen, y tratan de vivir para Dios a través de la fuerza de voluntad. Y piensan que ahora que soy un creyente, ahora que soy salvo y lleno del Espíritu Santo, entonces mi voluntad es más fuerte de lo que era, y ahora le puedo decir que no al pecado, o no al diablo, o no, etcétera, etcétera. ¿Es eso correcto o no? Bueno, si la persona no entiende la provisión que Dios ha dado, no hay ninguna otra opción. Todo se basa... Entonces es todo se garantizado basa- el fallo. Sí, bueno, estamos basándonos en nuestras obras. Vamos a vencer esto, vamos a hacer aquello. Usamos prácticas religiosas, disciplinas, legítimamente cosas bíblicas, pero el proceso de Dios aún es fe y gracia, confiar en lo que Cristo ha provisto. Entonces la voluntad tiene que tomar la decisión en cuanto a qué es en lo que va a poner su fe. Por eso es que es importante la voluntad, pero la voluntad en sí misma aún es parte del ser humano teñido. No puede proveer el poder que necesita para poder estar en contra del pecado. Es una imposibilidad. Si fuese posible, Dios hubiera dicho, bueno, hagan esto y Bueno, lo van a poder hacer, pero el hombre no puede. El problema de la persona usando su voluntad, lee el versículo 19, yo creo que nos dice lo que está sucediendo. Porque no hago el bien que quiero, Si dependo del yo y no la cruz, sino el mal que no quiero. no quiero hacer. Este hago. ¿Qué es exactamente lo que todo creyente hará? No importa con cuánta fuerza intenta de no hacerlo, si él intenta vivir esta vida aparte de la cruz. Sí. Así que yo creo que está diciendo aquí específicamente que tratamos de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Si hacemos eso, vamos a fallar, no vamos a sobrevivir. Sí, sería incapaz. Es una ley espiritual. Sí. Este es
el gobierno legal de Dios en el cielo. Viendo la humanidad, hay un espíritu, hay leyes espirituales ya en su lugar y Dios ha puesto a toda la humanidad caída bajo la ley del pecado y la muerte. Y algunos creyentes, los creyentes o funcionan bajo la ley del pecado y de la muerte o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero los creyentes no se pueden encontrar cometiendo adulterio espiritual, que es una conversación al principio de Romanos capítulo 7, cuando comenzamos a obedecer algo, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para lograr la salvación o para hacernos más justos delante de Dios, como a veces en el libro de Gálatas se puede ver, o para darnos victoria sobre el pecado. Eso es adulterio espiritual. Nosotros estamos dependiendo de otra cosa aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio completo allí, y si dependemos de cualquier otra cosa es cometer adulterio espiritual y traerse uno mismo bajo la ley del pecado y de la muerte. Y Dios tiene que permitirnos legalmente entrar a este lugar en el que Pablo se encontró. No es con el propósito de juzgar al apóstol Pablo o por haber dependido de otra cosa, sino para enseñarle al apóstol Pablo la manera correcta de acercarse a Dios, y eso es a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Bueno, ¿qué debo hacer? Muchos pueden preguntar. Usted debe de poner su fe exclusivamente en Cristo, y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, ese debe de ser el blanco de su fe. Permítame reiterarlo. El blanco de su fe constantemente debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. No en usted mismo, en ninguna capacidad, porque realmente va a tratar y caerá en sí mismo, y eso es lo que estamos estudiando. Ni siquiera está en la iglesia. Usted pone su fe en la iglesia, y esa iglesia no murió en la cruz del Calvario por usted. Usted tiene que tener su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Y cuando eso es pertinente, cuando sucede, el Espíritu Santo, quien está en su vida y corazón, empezará a trabajar. Y Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Cuando tratamos de hacer algo, nosotros vamos a fallar. Tarde o temprano fallaremos. Pero Él no. Él no fallará. Y Él trabaja exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. Entienda eso. Es Jesucristo que murió en esa cruz del Calvario, y cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo empieza a obrar a favor nuestro y nos da victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. De otra manera, quedamos en nuestras propias ideas y se nos garantiza la derrota. Pero no tenemos que ser derrotados. Realmente ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz. Esa es la manera de Dios. La obra del Espíritu Santo es dirigir al creyente a Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer, Siempre. no a hablar de sí mismo, ni dirigir a la humanidad a ninguna otra avenida de ninguna otra religión. El Espíritu Santo tiene como responsabilidad. Jesucristo habló de esto en Juan capítulo 14 y 16. Pero alguien lo dijo acá, creo que en la primera mitad de la programación. Si esa persona no sabe o no entiende la manera de Dios para tener la victoria, que es Cristo y este crucificado, van a recurrir a la fuerza de voluntad porque no hay otro lugar a donde ir. Absolutamente, pero yo verdaderamente creo que aún si ellos recurren a la fuerza de voluntad, terminarán en derrota. Y yo creo que ese cristianismo derrotado es parte de la obra del Espíritu Santo, que aún está tratando de dirigir a ese creyente a Cristo lo que Él hizo en el Calvario. Yo creo que Él comienza a obrar ahí tratando de plantar a ese creyente en Jesucristo y Él crucificado. Tal vez debemos decirlo de una manera un poco diferente. Los resultados de no poner la fe en Cristo y Él crucificado, designados por Dios, son negativos. Enseñarle al creyente que están equivocados, que su fe está en el lugar equivocado, el fracaso debería enseñarnos algo. No estamos adueñándonos de lo que Dios ha provisto. Pero la fe viene por el oír. Si no escucha la verdad, hay un problema. Correcto. Sí. Pero la mayoría de gente, aún escuchando la verdad, hermano Swagger, no. Si ellos han estado repletos de un proceso religioso, eso es otra cosa. Se requiere de un mover de Dios para probarnos que estamos mal, porque yo sé
que todos aquí son fácilmente dirigidos, pero yo he sido terco a lo largo de los años y a veces el fracaso era mi mejor maestro. Y yo creo que eso es lo que usted está tratando de decir. Es lo que estoy tratando correcto, de muy decir, bien sí. dicho. El Espíritu Santo obra como no causa que el creyente Sí, falle, sí. pero obra mientras que el creyente falla para dirigir a Bueno, ese el hijo de Dios de fallo vuelta causa a mucho Cristo. dolor. Sí, cuando Y es algo usted terrible. llega al final de sí mismo, al final de sus obras y se da cuenta de que lo que está haciendo no está funcionando, cuando usted está en su sistema religioso y se da cuenta de que lo que ha estado haciendo no le está dando la victoria sobre el pecado, es cuando usted tiene que analizarse honestamente, personalmente. En sus notas, en la referencia cruzada, usted menciona Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo y frustramos la gracia de Dios cuando ponemos el objeto de nuestra fe en otra cosa aparte de la cruz, cuando ponemos nuestra fe en nuestra asistencia a la iglesia, membresía o lo que sea que escojamos hacer. Entonces vamos a frustrar la gracia de Dios en nuestra vida, vamos a quedar en un lugar en el que, entendemos la cruz cuando se trata de la justificación, pero cuando se trata de la santificación y de Así es, vivirla, así es. vamos a estar frustrados y No fue- vamos a quedar, o más bien cuando realmente nos fijemos honestamente en nosotros mismos, es cuando nos daremos cuenta de que lo que estamos haciendo no funciona. Así ¿No es. fue eso uno de los propósitos de la ley mosaica? No podíamos guardarla y nos causó a buscar a Cristo. Ese fue uno de Para- los propósitos principales de la ley, pero el hombre tiene que ser convencido una y otra Sí. vez. Oh, Y una de las absolutamente. cosas que Pérez dijo es que Romanos capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice que la ira de Dios es revelada ahora contra los hombres que han retenido la verdad en injusticia, o que retienen la verdad en injusticia, porque reprimen la verdad. Y esto nos indica que hay un rechazo de verdad. Ahora, esa verdad fue simplemente la creación y la conciencia, pero la ira de Dios fue expresada en contra del rechazo. La ira de Dios siempre se expresa contra el rechazo de la provisión que Él ha hecho. Y ahí es donde en Romanos 1 encontramos que esa espiral descendente de la humanidad desciende más y más y más. Es exactamente el mismo proceso para el cristiano. Si el cristiano, aun si no lo sabe, estas son leyes espirituales que no se pueden violar y salirse con la suya. Aun si uno nunca ha escuchado la provisión de Dios por fe en Cristo y el crucificado, usted no puede estar parado solo, y si usted rechaza lo que Cristo ha dado, esa espiral, Estará esa espiral solo. descendente comienza a tomar lugar en su vida, y Gálatas 5, 16 y 17 nos habla de que si andamos en el Espíritu no satisfaceremos la concupiscencia o deseos de la carne. Bueno, andar en el Espíritu es poner la fe en la provisión de Dios en Cristo y el crucificado. Pero creo lo siguiente, creo que aquellos que ven esta programación y escuchan la enseñanza, si se rechaza, el Señor va a permitir que esa persona falle en una manera mayor que nunca, lo que realmente es una situación bastante debilitante y realmente hace daño, mucho más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Lo estoy diciendo correctamente o exagerando? No lo creo. Una vez más, los principios son que una vez que el Señor revela algo, si lo rechazamos, hay un precio que se debe pagar. Sí, vamos a ser responsables por lo que sabemos. Y vamos a tener que, si escogemos rechazarlo por cualquier razón, vamos a ser responsables por eso. Y creo que si continúan viendo, y ya hemos dicho esto mucho, pero cuando vemos... Disculpa, vamos a tener Sí. que continuar viendo el reloj. Sería una buena idea. Porque, bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos en gran manera. No se pierdan la próxima programación. Vamos a continuar donde nos quedamos. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.